¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien en quien confiabas? ¿Has experimentado la amargura de la envidia, la manipulación y el sabotaje? ¿Crees que todos tus enemigos son visibles o piensas que existen fuerzas invisibles que conspiran en tu contra? Y si te dijera que el Señor está a punto de revelarte la verdadera identidad de tus enemigos, aquellos que te acechan en las sombras y que intentan destruir tu vida, tu fe y tu propósito. Y si te dijera que la batalla que estás librando no es contra carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este video, el Espíritu Santo te dará discernimiento para reconocer a tus verdaderos adversarios, aquellos que se disfrazan de amigos, de colaboradores o incluso de familiares, pero que en realidad están al servicio del enemigo. Sentirás una mezcla de temor y esperanza al descubrir que el mundo espiritual es real y que estás en medio de una guerra invisible, pero también experimentarás una profunda paz al saber que Dios está contigo, protegiéndote y dándote las armas necesarias para vencer. Porque hoy el Señor te revelará la verdadera identidad de tus enemigos, permitiéndote protegerte de sus ataques y vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. ¿Alguna vez has sentido que hay fuerzas que intentan desviarte del camino de Dios? ¿Has experimentado la tentación, la duda, el miedo o la desesperación? Permíteme decirte algo: el enemigo no duerme. Él está constantemente buscando la manera de robar, matar y destruir tu vida, tu familia y tu ministerio. Él utiliza la mentira, el engaño, la manipulación y la tentación para alejarte de Dios y para hacerte caer en el pecado. A lo largo de este video desenmascararemos las estrategias del enemigo, explorando su origen, sus métodos y sus objetivos. Descubriremos cómo identificar a sus agentes en el mundo terrenal y cómo protegernos de sus ataques. Aprenderemos a usar las armas espirituales que Dios nos ha dado: la oración, la palabra de Dios, la fe y el poder del Espíritu Santo. Responderemos a preguntas que quizás nunca te has atrevido a formular, preguntas que te llevarán a una comprensión más profunda de la guerra espiritual y de tu papel en ella. En los próximos minutos, aprenderás a discernir entre el bien y el mal, a reconocer las artimañas del enemigo y a mantenerte firme en la fe. Descubrirás que no estás solo en esta batalla, que Dios está contigo, dándote la fuerza y la sabiduría necesarias para vencer. Este video transformará tu perspectiva, te dará valentía y te mostrará cómo protegerte de tus enemigos y vivir una vida llena de paz y de victoria. Quiero que sepas que hay una verdad oculta sobre tus enemigos, un secreto que solo descubrirás si ves este video hasta el final. Deja por completo lo que estás haciendo y presta atención. El Señor está a punto de hablarte al corazón y de revelarte cómo protegerte de las fuerzas del mal. Pero antes de comenzar este estudio bíblico, te invito a comentar una frase que conecte directamente con el tema de hoy: discernimiento divino, protección celestial. Quiero que escribas esta frase en los comentarios como una señal de tu compromiso con tu fe y de tu disposición a recibir la revelación que te espera en este video. Y ahora te invito a darle me gusta a este video. Al hacerlo, estarás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que necesitan escucharlo, difundiendo así la palabra de Dios y llevando esperanza a aquellos que se sienten atacados y oprimidos por las fuerzas del mal. Felicidades por ser parte de esta comunidad de fe. Gracias por tu compromiso y por tu deseo de compartir este mensaje con el mundo. Tu acción de suscribirte y darle me gusta a este video
no es solo un acto simbólico, sino una forma poderosa de declarar tu fe y de unirte a la batalla contra las tinieblas. Recuerda que muchos de nosotros usamos este contenido como apoyo espiritual, ya que no todos tienen una iglesia cerca o un líder espiritual que los guíe. Por eso, tu participación es tan importante. Y recuerda, la penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. No te pierdas ni un segundo de este estudio. Ahora sí, comencemos este viaje juntos. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe en cada paso del camino. Que la paz de Cristo reine en tu corazón. Nuestro primer tema bíblico nos lleva al libro de Efesios, específicamente al capítulo 6, donde el apóstol Pablo nos exhorta a revestirnos con toda la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Este pasaje es fundamental para comprender la naturaleza de la guerra espiritual y cómo podemos protegernos de nuestros enemigos. Pablo comienza diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Aquí Pablo nos recuerda que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino del Señor. Necesitamos depender de Él y de su poder para poder enfrentar las batallas espirituales que se nos presentan. Luego, Pablo nos exhorta: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. La armadura de Dios no es algo físico, sino un conjunto de virtudes y herramientas espirituales que nos protegen del enemigo. Pablo describe cada una de estas piezas de la armadura. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 14, 17. La verdad es el cinturón que nos mantiene firmes y nos protege del engaño. La justicia es la coraza que cubre nuestro corazón y nos protege de la culpa y la condenación. El Evangelio de la paz son los zapatos que nos permiten avanzar con seguridad en el camino de Dios. La fe es el escudo que nos protege de los ataques del enemigo. La salvación es el yelmo que protege nuestra mente y nos da la esperanza de la vida eterna. Y la palabra de Dios es la espada que nos permite atacar al enemigo con la verdad y el poder de Dios. Pero Pablo no se detiene aquí. Él también nos exhorta a orar, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 18. La oración es una herramienta fundamental en la guerra espiritual. A través de la oración nos conectamos con Dios, le pedimos su ayuda y su protección, y recibimos su fortaleza y su sabiduría. Este pasaje de Efesios nos enseña que la guerra espiritual es real y que necesitamos estar preparados para enfrentarla. Nos recuerda que nuestros enemigos no son solo personas, sino también fuerzas espirituales que intentan destruir nuestra vida y nuestra fe. Nos invita a revestirnos con toda la armadura de Dios y a orar sin cesar para poder resistir las acechanzas del diablo y vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. ¿Estás dispuesto a revestirte con toda la armadura de Dios? ¿Estás dispuesto a orar sin cesar y a depender del poder del Señor para enfrentar tus batallas espirituales? Comenta ahora: me revisto con la armadura de Dios. Declara que estás dispuesto a usar las herramientas espirituales que Dios te ha dado para protegerte de tus enemigos y para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Consideremos ahora la historia de Jesús en el desierto, cuando fue tentado por Satanás durante 40 días y 40 noches. Mateo 4:1-11
Marcos 1, 12, 13, Lucas 4, 1, 13. Esta historia nos revela las estrategias que el enemigo utiliza para tentarnos y cómo podemos resistir sus ataques con la palabra de Dios. Después de ser bautizado por Juan el Bautista, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Durante 40 días y 40 noches, Jesús ayunó y no comió nada. Al final de ese tiempo, tuvo hambre. Entonces, el tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». El tentador intentaba aprovecharse de la necesidad física de Jesús para hacerlo dudar de su identidad y para hacerlo desobedecer a Dios. Pero Jesús le respondió: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Jesús resistió la tentación citando la palabra de Dios. Luego, el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». El tentador intentaba usar la palabra de Dios para manipular a Jesús y para hacerlo actuar de manera presuntuosa. Pero Jesús le respondió: «Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios». Jesús resistió la tentación citando nuevamente la palabra de Dios. Finalmente, el diablo lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: «Todo esto te daré si postrado me adorares». El tentador intentaba ofrecerle a Jesús poder y gloria a cambio de su lealtad. Pero Jesús le respondió: «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Jesús resistió la tentación con firmeza y autoridad, ordenando al diablo que se fuera. Entonces el diablo lo dejó, y vinieron ángeles y le sirvieron. Esta historia nos enseña que el enemigo utiliza diferentes estrategias para tentarnos. Apela a nuestras necesidades físicas, manipula la palabra de Dios y nos ofrece poder y gloria a cambio de nuestra lealtad. Pero también nos enseña que podemos resistir sus ataques con la palabra de Dios, la oración y la fe. Jesús venció al tentador usando la palabra de Dios como su arma principal. Él conocía las Escrituras y las utilizaba para refutar las mentiras del enemigo. Nosotros también necesitamos conocer la palabra de Dios y usarla para resistir las tentaciones que se nos presentan. ¿Estás dispuesto a estudiar la palabra de Dios y a usarla como tu arma principal en la guerra espiritual? ¿Estás dispuesto a resistir las tentaciones del enemigo y a permanecer fiel a Dios? Comenta ahora: «La palabra de Dios es mi espada». Declara que estás dispuesto a estudiar y a usar la palabra de Dios para resistir las tentaciones del enemigo y para vivir una vida fiel a Dios. Ahora, volvamos nuestra atención a la historia de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, quien finalmente lo traicionó por 30 piezas de plata. Mateo 26, 14, 16, Marcos 14, 10, 11, Lucas 22, 3, 6, Juan 13, 2, 18, 30. Esta historia nos muestra cómo el enemigo puede infiltrarse incluso en los círculos más cercanos y cómo podemos discernir la verdadera identidad de aquellos que nos rodean. Judas fue elegido por Jesús para ser uno de sus 12 discípulos. Él caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros y compartió su vida. Sin embargo, a pesar de su cercanía con Jesús, Judas tenía un corazón lleno de avaricia y de engaño. Juan 12:6 nos dice que Judas era ladrón y que solía quedarse con parte del dinero que se recaudaba para los pobres. El enemigo aprovechó la debilidad de Judas para manipularlo y para llevarlo a traicionar a Jesús.
Lucas 22:3 nos dice que Satanás entró en Judas. El enemigo utilizó a Judas como un instrumento para cumplir su plan de crucificar a Jesús. Judas se reunió con los principales sacerdotes y les ofreció entregarles a Jesús a cambio de dinero. Ellos le ofrecieron 30 piezas de plata y Judas aceptó la oferta. A partir de ese momento, Judas buscaba la oportunidad de entregar a Jesús a los sacerdotes. En la última cena, Jesús reveló que uno de sus discípulos lo traicionaría. Los discípulos se entristecieron y comenzaron a preguntarle quién sería. Jesús le respondió a Juan: «Es aquel a quien yo diere el bocado mojado». Luego, Jesús mojó un bocado y se lo dio a Judas. Juan 13:27 nos dice que después del bocado, Satanás entró en Judas. Jesús le dijo a Judas: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Judas salió inmediatamente y fue a entregar a Jesús a los sacerdotes. La historia de Judas nos muestra que el enemigo puede infiltrarse incluso en los círculos más cercanos y que puede usar a aquellos que nos rodean para hacernos daño. Nos enseña que necesitamos estar atentos y discernir la verdadera identidad de aquellos que nos rodean. No podemos confiar ciegamente en nadie, sino que necesitamos pedirle a Dios que nos dé discernimiento para reconocer a aquellos que están al servicio del enemigo. ¿Estás dispuesto a pedirle a Dios que te dé discernimiento para reconocer a tus verdaderos enemigos? ¿Estás dispuesto a proteger tu corazón de la traición y del engaño? Comenta ahora: discernimiento contra la traición. Declara que estás dispuesto a pedirle a Dios que te dé discernimiento para reconocer a aquellos que te rodean y para proteger tu corazón de la traición y del engaño. ¡Felicidades, valiente guerrero de la fe! Has llegado al final de este revelador estudio bíblico sobre la verdadera identidad de tus enemigos. ¡Qué privilegio acompañarte en este viaje de descubrimiento y de protección! Y qué valiente eres por enfrentar la verdad, por confrontar las fuerzas de la oscuridad y por buscar la luz de Dios en medio de la tormenta. Pocos se atreven a profundizar en estos temas, a explorar las profundidades de la guerra espiritual y a reconocer la presencia del enemigo en sus vidas. Pero tú lo has hecho, demostrando una valentía y una determinación que te hacen un verdadero hijo de Dios. Eres como un centinela que vela en la noche, protegiendo a su pueblo de los ataques del enemigo. Eres como un guerrero que se enfrenta a las tinieblas, defendiendo la verdad y la justicia. Eres como un faro que ilumina el camino, guiando a otros hacia la seguridad y la protección de Dios. Y ahora, como una señal de que has conquistado este desafío y de que has recibido la revelación divina que este video tenía reservada para ti, te invito a dejar un comentario con la siguiente frase: mis ojos ven la verdad. Quiero que escribas estas palabras en la sección de comentarios como una declaración de tu fe, como una afirmación de que crees que Dios te ha dado discernimiento para reconocer a tus verdaderos enemigos y para protegerte de sus ataques. Quiero que compartas esta frase con el mundo como un testimonio de tu victoria sobre las fuerzas del mal y de tu confianza en el poder de Dios. Quiero saber que este mensaje ha transformado tu corazón y que estás dispuesto a vivir una vida llena de protección divina y de propósito espiritual. Ahora, permíteme hablarte con sinceridad sobre la importancia de compartir este video y de suscribirte a canales como el nuestro. Imagina que este video es un escudo que te protege de los dardos de fuego del enemigo. Al compartir este video con tus amigos, familiares y conocidos, estás entregándoles ese escudo, permitiéndoles defenderse de los ataques del mal y vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús.
Estás convirtiéndote en un protector, en un defensor, en un ángel que los ayuda a mantenerse seguros y protegidos en medio de la guerra espiritual. Al suscribirte a canales como este, estás construyendo una fortaleza que resiste los embates del enemigo y que ofrece refugio a aquellos que buscan protección y seguridad. Estás creando un espacio de fe, de esperanza y de amor, donde las personas pueden encontrar consuelo, aliento y fortaleza para enfrentar sus batallas. Estás contribuyendo a la difusión del Evangelio y a la expansión del reino de Dios. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te suplico que lo hagas ahora mismo. No permitas que el temor, la duda o la incredulidad te impidan unirte a esta comunidad de fe. No te quedes solo en la batalla. No ignores el llamado de Dios a proteger y a amar a los demás. Suscríbete y conviértete en un soldado de la fe, en un defensor de la verdad y en un protector de los vulnerables. Te necesitamos. Tu presencia, tu apoyo y tu testimonio son valiosos y pueden marcar la diferencia en la vida de muchas personas. Y si ya eres parte de nuestra familia, te felicito y te animo a seguir adelante. No te conformes con lo que ya sabes. Sigue estudiando la palabra de Dios, sigue orando y buscando su dirección, sigue compartiendo este mensaje con el mundo. Recuerda que la guerra espiritual es constante y que necesitamos estar siempre vigilantes y preparados. Sigue creciendo, aprendiendo y fortaleciéndote en la fe para que puedas resistir las acechanzas del diablo y vivir una vida plena y victoriosa en Cristo Jesús. Finalmente, te invito a cerrar tus ojos y a permanecer en silencio por unos instantes, disfrutando de la paz que emana de la música de este video. Aprovecha este momento para agradecer a Dios por su protección, por su guía y por su amor incondicional. Entrega tu vida a Él y pídele que te use como un instrumento de su paz y de su justicia. Confía en su poder y permite que Él te transforme en un guerrero de la luz, en un defensor de la verdad y en un protector de los vulnerables. Te pido que no interrumpas este momento sagrado. No pauses el video, no te distraigas con pensamientos o preocupaciones. Permanece conectado con el Espíritu Santo y permite que Él te llene de su paz, de su protección y de su poder. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén. Y con esto llegamos al final de nuestro estudio de hoy. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.